tantas caras, tanta tensión. Es más fácil estar allí donde está usted. De verdad que yo, cuando estoy ahí sentado, me siento tan relajado y ahora también me siento un poco relajado, confiado en Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Les voy a invitar a todos que se pongan de pie. Y dice la palabra de Dios que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? Y que los que invocan el nombre del Señor, esos serán salvos. Amén. Te voy a invitar a que levantes tus manos por un minuto y creas en esta palabra, solo repitas el nombre que es sobre todo nombre. Repite Jesús, allí donde tú estás, ayúdame y vamos a llenar este lugar invocando el nombre del Señor que tiene poder sobre toda cosa. Amén. Vamos ahí, te pido que levantes tu voz y comiences a declarar la presencia de Jesús en este lugar. Jesús, Dios mío, Jesús, ven a este lugar, Señor. Jesús, Dios mío, Señor, en este momento, Señor, necesitamos de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es útil para nuestras vidas, Señor, para aprender, Señor, para ser corregidos, Dios mío. Vamos, declara ahí Jesús, Jesús. No te pido que digas nada más que Jesús, Jesús, el nombre de Jesús, Jesús, porque en su nombre hay poder en su nombre. Las cosas no son igual cuando pronunciamos el nombre del Hijo de Dios. Jesús, Jesús, ministra, Señor, nuestras vidas, Señor. En este momento, Señor, necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, habla, Señor, a nuestras vidas, Señor, que rompas con todo lo que tengas que romper, Señor, que sanes todo lo que tengas que sanar. Dios mío, necesitamos, Jesús, que tú hoy, Señor, te entrones en cada uno de nuestros corazones, Señor. Entrónate en nuestros corazones, Señor. Padre, te pido, Señor, que hables a través de mi boca, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia amada, Señor, por la que tú derramaste tu sangre, Señor. Dios mío, gracias te doy, Señor, porque creo que tú hoy vas a hacer cosas grandes, Señor. Creo que tú ibas a hablar a las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tome su asiento. Bien, les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 14, en el versículo 15, en adelante, amén. El capítulo de Lucas 14, del versículo 15 en adelante. Cuando los tengan, me confirman con un amén. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos convidó? Diga conmigo, a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dice, sigue en el versículo 21, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. El Señor aquí está hablando. ¿Cuántos creen que el Señor sigue hablando el día de hoy? El Señor nos habla a través de esta palabra diciendo que un hombre convidó a muchos a una gran cena
Yo no sé cuántos aquí alguna vez han sido invitados a alguna cena, a alguna boda. ¿Cuántos pueden levantar sus manos los que les han invitado alguna vez? ¿Alguna cena, algún cumpleaños, alguna fiesta, verdad? Y cuando usted le invitan a algún lugar especial, usted trata de destacar, ¿verdad? Usted y yo tratamos de ir a ese lugar bien vestidos, tratamos de ir a ese lugar bien perfumados, nos preparamos para ir a ese lugar. Si nos dicen de quedar, decimos no, porque ya tengo un compromiso, tengo que ir a una boda, o tengo que ir a un bautizo, o tengo que ir a un cumpleaños, o tengo que ir a cualquier compromiso especial, ¿no? Cuando nos invitan, nosotros tratamos de apartarnos, no para eso. Pero aquí en esta parábola el Señor está hablando a sus discípulos, dice, hay una gran cena que un hombre preparó y convidó a muchos. Sin embargo, cuando el Señor que invitó a la cena a muchos, le dijo a su siervo, ve y diles que ya está todo preparado. Le dice, ve y diles que ya está todo preparado. ¿Y qué es lo que sucede cuando esta persona comienza a llamar a aquellos que habían sido convidados? ¿Cuántos han sido convidados a la cena del Señor? Amén. Levanten las manos los que han sido convidados a esa cena, que pronto va a suceder. Amén. Dice la palabra del Señor que muchos fueron convidados, pero que cuando el siervo fue a llamarlos, dice que empezaron a excusarse. Diga conmigo, excusas. Dice que empezaron a excusarse. Uno de ellos dice que tenía que ir, había comprado una hacienda y tenía que ir a verla. Entonces no podía ir a la cena del Señor. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y otro dijo directamente, me he casado y no puedo ir. ¿Verdad? O sea, ni siquiera dio explicaciones. Dijo, no puedo ir. ¿Verdad? En esta parábola el Señor dice a la iglesia que muchos de los que fueron invitados a esa gran cena que se va a celebrar no la gustarán. ¿Saben por qué muchos no la gustarán? Es la palabra, lo dice aquí en el versículo 24. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Por qué el Señor dice que muchos de los que fueron convidados no gustará su cena? ¿Por qué? O sea, ¿será que el Señor se equivoca? ¿Será que el Señor hace las cosas mal? Digan conmigo, no. Digan conmigo, no. El Señor no se equivoca. El Señor nos ha invitado a todos a una gran cena, a una fiesta que pronto va a suceder. Y esa fiesta, todos vamos a estar ahí, pero los únicos que estaremos allí son aquellos que no hayan puesto excusas. Amén. Porque dice la palabra de Dios que fue el siervo a buscar a aquellos que habían sido convidados y uno dijo, tengo una hacienda y no puedo ir, te ruego que me excuses. Otro dijo, me he casado y no puedo ir, te ruego que me excuses. ¿Y cuántos hoy el Señor no nos habla? Porque el Señor habla el día de hoy. ¿Cuántos creen que el Señor habla el día de hoy? El Señor habla el día de hoy cuando nosotros leemos su palabra. El Señor habla el día de hoy cuando nosotros vamos a doblar rodillas en intimidad, en oración delante de Dios. El Señor nos habla a través del predicador cuando estamos aquí en la iglesia. El Señor habla. Pero ¿cuántas veces nosotros no ponemos excusas a lo que Dios quiere hacer con nosotros? Amén. Está muy serios. Me siguen amando, como dice el pastor Luis, ¿no? ¿Me siguen amando? Amén. Yo les sigo amando, porque quiero participar de esa gran cena. Amén. Y resulta que muchos no van a entrar por poner tantas excusas al Señor. Y ahora vamos a ver nosotros por qué son las causas por las que nosotros podemos quizás poner excusas cuando el Señor nos invita a algo. Te ruego que vayas a Lucas 9:10, al libro del capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Y cuando lo tengan dicen, gloria a Dios. Amén. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolo se retiraron aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Cuántos necesitan ser curados del Señor? Amén, el Señor sigue sanando. Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Qué fue lo que dijo el Señor?
dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de 12 cestas de pedazos. Amén. ¿Cuántos fueron saciados aquí? ¿Cuántos tenían hambre aquí? Parece que como que estamos un poquito así. Yo creo que yo debería estar como un poco más cohibido que usted, que estoy aquí viendo tantas caras, ¿no? Pero le voy a repetir, ¿cuántos fueron aquí saciados? Todos. Y sin embargo, ¿a quién le dijo el Señor que les dé de comer? A los discípulos. ¿Y los discípulos qué fue lo que hicieron? Empezaron a excusarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor no nos habla? ¿Cuántas veces el Señor no nos dice, ve aquí y haz esto? ¿Cuántas veces el Señor no nos habla y nos dice, ve y di esto? ¿Cuántas veces el Señor no nos dice, ve y muévete hacia allí? Y nosotros dudamos y nos excusamos. No, pero es que quizás no es el tiempo. O no, que es que quizás haya mucho problema. O quizás es que estoy pensando yo con mi lógica. Pero el Señor, fíjense, habla a sus discípulos de cosas que son fuera de lo natural, fuera de lo físico, fuera de lo humano para nosotros. O sea, estaba hablando de cosas que son de fe. Diga conmigo, fe. Y cuando falta la fe, nosotros empezamos a excusarnos. Cuando falta la fe, nosotros empezamos a excusarnos. Y estamos delante de Dios como aquellos que fueron convidados diciendo, Señor, te ruego que me excuses, porque resulta que es que quizás no soy demasiado santo, resulta que es que quizás no tengo la capacidad, resulta que es que quizás no tengo yo los recursos para hacer aquello que quiero en el corazón, aquello que quiero hacer. Saben, Dios ha puesto muchas cosas en el corazón de la iglesia, y una de esas cosas es bendecir a los necesitados. Dios ha puesto muchas cosas y muchos dones y talentos en el corazón de la iglesia. Y el fin de eso es edificar y saciar a aquellos que tienen hambre. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Pero sin embargo, los discípulos que dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Será que el Señor es inconsciente y les va a decir a ellos que hagan algo que no pueden hacer? Digan conmigo, no. Haga así, no. El Señor no es inconsciente, no es imprudente, no es insensato. El Señor lo que habla, lo habla con verdad y poder. El Señor cuando nos dice a nosotros que hagamos algo, hermanos, tenemos que hacerlo. Así se levante quien se levante. Así dudemos y veamos todas las cosas difíciles. Nosotros tenemos que hacerlo, porque dice la palabra que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Si a mí el pastor Gilman me dice, Alejandro, quiero que vayas a... no sé, ¿dónde puedo ir? Quiero que vayas a Rumanía y levantes una empresa en la que te hagas millonario y des de comer a los pobres. Yo puedo sujetarme y obedecer. Humanamente puedo yo dudar porque me lo está diciendo el pastor, ¿verdad? Porque el pastor es hombre como yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Amén. Aquí nadie es intocable, el único intocable es Jesucristo. El único poderoso es Jesucristo. El único que merece toda gloria es el que derramó su sangre por ti y por mí. Nadie más. Pero fíjense cómo es Dios. Esto es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Que el hombre nos puede decir algo. Pero te quiero decir algo. Tú y yo reconocemos con total diferencia cuando nos dice algo el hombre y cuando nos lo dice Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo a ti te puedo decir algo y tú quedas igual. Pero si Dios a ti te dice algo, tú no vas a quedar igual. Si es Dios el que habla a tu vida, hermano, es difícil que quedes igual. Porque una de dos, o cambias y te conviertes en un discípulo de Jesucristo y estableces el reino de Dios en la tierra y le das la gloria a Dios, o como dice el Señor, ya ha sido condenado el que no cree en Él. Amén. Entonces, ¿por qué comenzaron a excusarse estos convidados?
¿Será que la razón de esas excusas serían porque tenían que ver esa hacienda, tenían que ver esos 5 bueyes, tenía que realmente disfrutar de ese otro compromiso, o porque les faltaba la fe? ¿En quién los había invitado? ¿En quién los había llamado? ¿Saben? Yo puedo decir algo, me atrevo a decirlo desde aquí porque, como el pastor Gilman decía antes, antes de empezar a predicar, dijo que desde chiquitito estaba yo aquí y es la primera vez que cojo el micrófono aquí en este altar, y cuando yo empecé en la iglesia el altar estaba allí y ahora está aquí, y la primera vez que lo cojo y ahora está aquí. Pero ¿saben qué? Yo me atrevo a decir algo. El pastor Gilman, el pastor Luis, ellos hoy están aquí, no porque les hayan escuchado la voz de hombre. Porque como ellos han dicho, yo desde pequeñito he estado aquí y he visto cosas. Muchos han llegado en el proceso, muchos han llegado a lo largo del tiempo, pero yo, por la gracia de Dios, he tenido el privilegio de nacer en esta iglesia, ¿no? Desde que era chiquitín. Ahora ya no soy tan chiquitín, pero igualmente necesito de Dios, amén. Y he visto cosas y he visto, como en todas las cosas, en todas las iglesias, en todas las familias. ¿Cuántos somos aquí una familia? Levanten la mano. Y díganme, ¿cuál es la familia en la que no hay problemas, en la que no hay conflictos? En ninguna, porque en mi familia hay conflictos, pero la gloria es de Dios. En mi familia hay conflictos, pero mi fe está puesta en Dios, no en los conflictos que yo veo. Y como en todas las iglesias, porque la iglesia perfecta será aquella en la que cuando estemos todos juntos, con un cuerpo incorruptible, con lo mortal se viste de inmortalidad, allí será la iglesia perfecta. Porque ¿sabes qué? Ya no estaremos atados a este cuerpo, a esta carne. Hagan conmigo así, miren su mano. Ya no estaremos tú y yo sujetos a las pasiones de esta carne, sino que estaremos fuera de este cuerpo, en un cuerpo de gloria que el Señor nos ha dado. Esa será la iglesia perfecta. Pero como en todas las iglesias siempre hay conflictos, oposiciones, luchas. Yo desde pequeño he crecido aquí y he visto cuando alguien ha tomado la decisión de hacer algo porque ha escuchado la voz de hombre o porque ha escuchado la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los que escuchan la voz de Dios permanecen. Porque los que escuchan, dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestros corazones si oyereis hoy su voz. Y no endurezcáis vuestro entendimiento si hoy el Señor os hablase. Entonces, si el Señor nos habla, nosotros cambiamos. Pero es que ¿sabes qué pasa a veces? Que nosotros venimos aquí con una fe no puesta en Dios, sino que venimos aquí con una fe puesta en que al que vamos a ver nos va a edificar. Y ¿sabes qué? Tú no tienes que venir aquí poniendo tu fe en ningún hombre. Tú no tienes que ir a tu casa poniendo tu fe en ninguna persona. Tu fe tiene que estar puesta en Dios y en nadie más. Y verás que no vas a ser avergonzado. Y por eso yo creo que los siervos de Dios que hoy están aquí, no lo digo para buscar de ellos aplausos ni nada, sino que lo digo para que la gloria sea del Señor. Que aquellos que escuchan la voz del Señor permanecen, pero los que no, los que escuchan quizás la voz del que, porque saben, somos carne y tenemos deseos y tenemos pasiones, y a veces pues nos deslizamos un poco pues porque queremos cosas y cuando empezamos a ver que alguien nos habla a favor de esas cosas que nosotros queremos, pues como que abrimos un poquito el oído, ¿no? Como que no calles, siga hablando, que me gusta lo que escucho, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos habla Dios, a veces como que no hace mucha gracia porque significa compromiso, porque significa perseverancia, porque lo que significa es morir a mi yo, pagar el precio. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Entonces el Señor dice que convidó a muchos, pero muchos se excusaron. Y quiero decirte algo por la palabra de Dios. Cuando tú y yo empezamos a poner excusas, es que nos falta fe. Es que nos falta fe. ¿Sabes? Y el Señor en su palabra dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi predicación y vana sería vuestra fe.
Dice Pablo en Corintios, vana sería nuestra predicación y vuestra fe si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Pero quiero decirte algo, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Dios le levantó de entre los muertos y hoy está aquí en medio de nosotros a través de su Santo Espíritu. Para todo aquel que crea, es para todo aquel que crea. Porque Dios puede estar aquí y aunque tú no creas, Él sigue estando aquí, pero en tu vida no va a pasar nada. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Hay que tener fe en Dios. Porque ¿sabes qué? Que cuando tú y yo tenemos fe en Dios, no ponemos excusas. Fíjense, el Señor llama a un pescador, el Señor llama a un publicano, y sin embargo a lo largo del proceso que estas personas caminan con Dios, ven las maravillas de Dios, ven el poder de Dios, y cuando Dios habla, ponen excusas. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. ¿Cuántos pueden levantar hoy su mano y en señal de que alguna vez Dios ha hecho un favor a tu vida? Un milagro. Yo no sé, pero en mi vida Dios ha hecho un milagro de que estoy aquí hoy. Porque muchos no lo saben, otros sí, pero... Y a lo mejor unos piensan que porque estoy aquí soy bueno, pero solo Dios es bueno. Y antes no era tan bueno. Pero estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque había una madre y una iglesia que doblaba las rodillas e intercedía por las almas. Amén. Y el Señor dice que nos ha invitado a esa gran cena. ¿Cuántos quieren participar de esa gran cena? Otra de las razones por las que quizás a veces no valoramos la invitación de Dios, ¿no? Es cuando valoramos más otras cosas que lo que Dios nos está ofreciendo. Por ejemplo, Judas, ¿cuántos se acuerdan de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús? El Señor Jesús lo llama, lo bendice, está con él, pero sin embargo cuando le ofrecen 30 monedas de plata, ¿qué hace Judas? Entrega al Señor y tiene que venir el Señor y decirle, amigo, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. ¿Verdad? A veces nosotros cuando conocemos al Señor, el Señor nos prepara y el Señor nos muestra las tempestades que están por venir y nosotros como el Señor decimos, Señor, lo que va a pasar, que sea rápido, porque a ninguno nos gusta sufrir. Pero sin embargo sabemos que tenemos que pasar por ahí. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que tienen que pasar por ahí? Amén. Sonrían, el Señor le ama. Entonces el Señor dice, muchos de los que fueron invitados no gustará mi cena. Muchos, no dice que todos, dice muchos. Diga conmigo, muchos. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Pero a qué hombre se está refiriendo? ¿Será que nadie va a convidar la cena? ¿Será que nadie va a disfrutar de esa cena del Señor? La respuesta es no, sí, vamos a disfrutar de la cena del Señor. Pero fíjate lo que dice el Señor. Cuando todas estas personas se excusaron, dice, ve por las plazas y llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos. Imagínense, una cena llena de gente ahí que no ve, gente coja. ¿Dónde hay que comer? ¿Verdad? Disculpa, ¿dónde está el plato? ¿Dónde está la mesa? Que no veo. Gente pobre que ni siquiera tendría un detalle, ¿no?, para ofrecer. Pero fíjense, el Señor, así es el Señor. Es importante que tú y yo conozcamos quién es el Señor. Que el Señor a ti y a mí nos ha llamado para disfrutar de la eternidad con Él. Nos ha llamado a ti y a mí para disfrutar de una cena con Él. Y ¿sabes qué? Que si tú y yo ponemos excusas, el Señor va a llamar a cojos, a mancos, a ciegos, a pobres. Y van a gustar esa cena. Y tú, que tenías el privilegio, te lo vas a perder por poner tantas excusas, por tu falta de fe, por no valorar lo que Dios te está ofreciendo. ¿Cuántos creen que tiene más valor lo que Dios ofrece que lo que ofrece este mundo? Amén. El Señor puede proveer todas las cosas que necesitamos. Dice la palabra del Señor que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias. ¿Cuántos pueden necesitar un empleo estable y que bendiga a sus familias? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede proveer eso? Amén. Dios puede proveer esas cosas. Pero ¿sabes qué?
todas las cosas que nos ofrece este mundo son necesarias para vivir aquí. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios habla de que tú y yo aquí somos peregrinos. Yo no sé, aquí Logroño es una ciudad muy turística. Yo no sé cuántos han tenido a veces la ocasión de ver a los que hacen el Camino de Santiago, que van ahí con su tremendo mochilón, ¿no? Con sus botas de montaña y sus palos para arriba, para abajo, ¿verdad? Y hacen ese camino. ¿Y ellos cómo van? ¿Cómo camina esa gente? Saben que están haciendo un camino. Y saben que ese camino se va a terminar, ¿verdad? Y saben que quizás si hoy pasan por Logroño, en Logroño no se van a quedar mucho tiempo, porque ellos han propuesto terminar un camino. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos peregrinos en esta tierra, porque el Señor Jesucristo, ¿cuántos son hijos del Señor aquí? El Señor Jesucristo ha dicho que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, que confiamos en Él. Tú y yo somos peregrinos aquí, y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos aquí delante de Dios e incluso lloramos y nos afligimos y ayunamos incluso? Oiga bien lo que les estoy diciendo, iglesia. Escuchen lo que el Espíritu habla a la iglesia. Ayunamos, pedimos, y sin embargo la palabra de Dios, ¿qué dice? Ayunáis como alguien que haya hecho justicia para gastar en vuestros deleites. ¿Qué dice el Señor en Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nos frustramos a veces cuando pedimos cosas a Dios y no responde. Y sabes, Dios nos ama tanto. Escúchame bien, iglesia. Hombres que están en este lugar, sacerdotes de casa, jóvenes que están levantándose como quien marca la diferencia en este mundo de que Cristo vive. Escuchen bien lo que les quiero decir. Santo Señor. Si tú y yo le creemos a Dios, si tú y yo valoramos lo que Dios nos ofrece, no vamos a poner excusas, sino que vamos a obedecer a lo que Dios dice. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar a través de alguien que predique aquí en este altar? ¿Cuántos creen que Dios puede hablar a través de un niño? ¿Cuántos creen que si alguien que deba predicar y no quiere predicar, Dios levanta un pobre, manco, cojo o ciego para que predique la palabra? El Señor nos habla, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Cuando Pablo, el Señor se le aparece, el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a este hombre, y Ananías le dice: Señor, pero si este hombre perseguía a la iglesia, y le dice: pero este hombre me es instrumento escogido, y yo le enseñaré lo difícil que es padecer por causa de mí. ¿Qué pasó aquí? El Señor le habló algo a Pablo, y después se lo habló algo a través de Ananías. Cuando el Señor habla y se muestra a Pedro y le dice: ve donde el centurión, y el centurión ya esperaba, ya sabía que un siervo de Jesucristo iba a ir. El Señor había empezado a tocar la puerta de aquel centurión y habló a través de Pedro. ¿Y saben qué? Cuando el Señor te va a hablar algo, primero te lo habla a ti. Porque a veces tendemos a endiosar a las personas, ¿verdad? Y como que lo que dice Él es así y no hay más que hablar, y así es, y el que no se sujete es un rebelde y hay que... y hablamos en lenguas y no es así, no enseña la palabra eso. La palabra nos enseña, que si Dios nos habla, primero nos habla a nosotros. Diga conmigo: yo. Primero me habla a mí. Y el Señor después confirma a través de sus siervos, a través de los que Él ha levantado, los que Él ha constituido como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pastores y maestros. A través de ellos Dios nos confirma, nos ayuda a permanecer a perseverar en este camino al que hemos sido invitados. Pero ¿saben qué? Para eso primero tú tienes que poner atención a lo que Dios te dice. Amén. Entonces, por las excusas, ¿de dónde vienen las excusas al Señor? Cuando nos falta fe y cuando no valoramos lo que Él nos está entregando, lo que Él nos está ofreciendo. ¿Cuál fue la respuesta del anfitrión que invitó a esta cena a los convidados? ¿Acaso la respuesta del anfitrión fue:
¿Fue negativa? ¿Cuál fue la respuesta del anfitrión que convidó a aquellos que tenían que gustar la cena? ¿Acaso fue triste porque no vinieron? Imagínense, ¿no? A veces nosotros proponemos cosas, por poner un ejemplo, vamos a hacer un retiro y contamos con personas para que sirvan. Contamos con 20 y a la hora de la verdad 5 están ahí. Y nos incomodamos, ¿verdad? Porque confiamos en la gente que nos han dicho que van a estar y después nos da tristeza que no sean fieles a la palabra. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de este señor que invitó a aquellos? Dice, busca, ve por las plazas y las calles y trae a pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dijo, y fuérzalos a entrar, porque aún hay lugar. Fuérzalos a entrar, porque el siervo le dijo, aún hay lugar. Ya hay siervos, ya hay cojos, ya hay mancos, pero aún hay lugar. Y le dice el Señor, pues ve por las plazas y fuérzalos a entrar. ¿Verdad? O sea, el Señor no se detiene cuando alguien no quiere aceptar su invitación. ¿Verdad? El Señor tiene propósito con esta iglesia. El Señor va a cumplir su propósito con esta iglesia. Hermanos, el Señor va a traer aquí una manifestación poderosa de su Espíritu. ¿Saben por qué? Porque todavía hay un remanente que cree. Porque todavía hay un remanente que sigue doblando rodillas. Que aunque a lo mejor la gente no los ve, Dios los está viendo. Y Dios responde porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios ha prometido su palabra. Así que el Señor pronto aquí va a sacudir esta tierra. Pronto va a venir un derramamiento tremendo como no tienes ni idea, iglesia. Y los únicos que van a disfrutar de ello son aquellos que creen. Y los que no creen, pues simplemente van a ser testigos de los que sí creyeron. Pero quiero decirte algo, el Señor no se detiene. El Señor no se detiene. Para mí es un privilegio poder estar aquí predicando la palabra del Señor, porque yo no soy digno, el Señor me ha considerado digno para estar aquí. ¿Quién se cree digno para predicar la palabra del Señor, para ser llamado hijos de Dios? Ninguno. Pero a Él, fíjense cómo nos ama tanto que nos ha hecho dignos, ¿verdad? A Él le ha placido hacerte digno a ti y a mí, aunque no lo somos. ¿Verdad que sí? Porque nada hemos hecho nosotros para poder estar donde estamos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino por la gracia y la misericordia de Dios es que hoy estamos aquí donde estamos. No por nada que hayamos hecho, por su misericordia, por su gracia y porque Él no se contradice a su palabra. Amén. Entonces fíjense, el anfitrión, ¿qué es lo que hizo el Señor? Buscó gente de las plazas. Él tenía que celebrar esa cena. Y quiero decirte algo, la cena que el Señor nos ha invitado, ¿cuántos han sido invitados a la cena del Señor? A ver, levanten sus manos. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos han sido invitados a esa cena? ¿Sabes? El Señor va a celebrar esa cena. Queramos tú y yo aceptar o no aceptar la invitación. El Señor va a celebrar esa cena. Pero los que se excusaron no van a entrar. La cena, ¿qué significa la cena? Invitación de Dios. El Señor nos ha hecho una invitación hoy a todos. ¿A qué nos ha invitado Dios? ¿A qué te ha invitado Dios a ti y a qué me ha invitado Dios a mí? A formar parte de su pueblo. ¿Sabes que tú y yo somos gentiles? ¿Hay alguien de aquí que sea de Israel? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que sea de Colombia? Levante la mano. ¿Alguien que sea de Ecuador? ¿Alguien que sea de Bolivia? ¿Alguien que sea de Perú? ¿Alguien que sea de España? Amén. Yo soy de España también porque Dios me trajo a esta tierra, aunque nací en Ecuador. Sí, amén. Entonces, tú y yo somos gentiles, pero fíjate, tú y yo siendo gentiles hemos sido invitados a una invitación por el mismísimo Dios. Y esa invitación es de que tú y yo formemos parte de su pueblo. Dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos ha dado. Y los hijos de Dios no se comprometen en las cosas de este mundo, sino que están siempre concentrados en aquel que los tomó por soldados. Están concentrados en aquel que los tomó por soldados. Y el Señor a ti y a mí nos ha tomado por soldados. A Él le ha placido a ti y a mí hacernos parte de su pueblo.
Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa en esta parábola la cena? La cena significa invitación. Digan conmigo, invitación. Invitación. El Señor a ti y a mí nos ha invitado en primer lugar a pasar la eternidad con Él. Y quiero decirte algo, que si tú hoy no has aceptado a Cristo, si tú hoy quizás estás caminando fuera de los caminos de Dios, si tú quizás hoy estás caminando alejado de la mano de Dios, quiero decirte que la palabra de Dios dice que para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Así que hoy tú estás a tiempo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. El que oye la voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es lo que dice el Señor. El Señor viene. Cristo viene, iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Algunos no dicen amén muy fuerte, pues porque como que no están muy cómodos en que vengan. A veces es porque hay algo que arreglar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en santidad, estamos en paz con Dios y apartados del pecado, cuando decimos Cristo viene, decimos gloria a Dios, porque nuestro Señor viene. Amén. Cristo viene. Amén. El Señor viene, iglesia. Y quiero decirte algo, que si tú hoy estás poniendo muchas excusas a Dios, que si tú hoy estás valorando más las cosas que te ofrece este mundo a las cosas que el Señor te ofrece, quiero decirte, hoy estás a tiempo de arrepentirte. Mañana puede ser tarde. Hoy estás a tiempo. El Señor hoy te está haciendo una invitación. Arrepiéntete. Valora lo que el Señor te ha dado. Valora la salvación que el Señor te ha dado. Valora lo que el Señor te ha dado. Ten fe, cree, porque es imposible agradar a Dios a aquellos que no creen. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que creer, y para los que creen, Dios les ha dado la autoridad y el poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de que si beben algo mortífero no les haría daño, ¿verdad? Pero es necesario que tú y yo hoy nos levantemos en fe. La iglesia, hoy tú y yo, hermano y hermana que me estás escuchando, tú y yo hoy nos tenemos que levantar en fe. Nos tenemos que levantar en fe viendo al invisible. Ya basta de razonar y de caminar en el camino de Dios como si las cosas fueran por lógica, como que si las cosas fueran por razón. Esto es por fe. Esto es por fe. Aquí no es lo que tú creas, no es lo que tú veas, aquí no es lo que tú tengas, aquí es que tú tengas fe en el Hijo de Dios. Porque los que confiaron en Él, los que tuvieron fe en el Hijo de Dios, no serán avergonzados, sino que tendrán vida eterna. Pero aquellos que no creen, dice la palabra que ya han sido condenados. No dice que serán castigados ni que serán condenados. No, dice que ya han sido condenados ya los que no creen. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Y el Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por una iglesia sin pecado, limpia, que se guarda para Él, que se guarda para su amado. Ya basta ya, iglesia, de amar más este mundo, de amar más las obras de este mundo que lo que Dios ofrece. El Señor viene pronto. Y sin santidad nadie verá a Dios. Ya basta de estar murmurando. Eres santo, Señor. Basta ya, iglesia, de tener falta de fe. Muchas son las cosas que el Señor ha hecho hoy aquí. Muchas son las cosas que el Señor ha hecho con esta iglesia, para que tú y yo hoy estemos excusándonos y excusándonos y excusándonos. Ya es tiempo ya de que nos levantemos tú y yo en fe y que llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos tienen falta de empleo hoy? ¿Cuántos tienen falta de empleo hoy y tienen fe de que Dios puede proveer un empleo? Es tiempo ya de que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Es tiempo ya de que caminemos recordando quién es el que nos llamó.
El que nos llamó no fue el pastor. El que nos llamó no fue tu padre ni tu madre, no fue ningún profeta. El que nos ha llamado a todos, dice la palabra de Dios, que nos ha llamado a su luz admirable, es Jesucristo, el que viene. Y los que han sido llamados por Él permanecen para siempre. La cena que Él preparó se va a celebrar, iglesia. Y tú y yo vamos a entrar. Tú y yo antes quizás éramos pobres. Quizás tú y yo antes éramos enfermos. Aleluya. Quizás tú y yo antes éramos mancos. Quizás nos creíamos que no éramos capaces de hacer nada. Éramos ciegos. Caminábamos por la vida sin rumbo, sin ver, haciendo todas las cosas que nos decían como la onda del mar. Y hoy estamos aquí y somos pueblo escogido de Dios. Para vergüenza del diablo, que ha sido juzgado ya. Y la pregunta hoy es, ¿quién acepta la invitación de Dios? ¿Quién está dispuesto hoy a abrir la puerta? Dice en Joel 2, convertíos a mí con ayuno, con lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. Porque venimos a veces aquí y creemos que por pedir perdón, simplemente con nuestra boca, por algo que hacemos repetidamente mal, siempre, 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 ya así vamos a entrar al cielo. Y quiero decirte hoy que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios y que tú y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si tú y yo hoy nos arrepentimos, escúchame bien, iglesia, si tú y yo nos arrepentimos de la falta de fe, porque la incredulidad, no sé si lo saben, pero es un pecado muy fuerte. Dice la palabra del Señor que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, que un incrédulo no es bueno delante de Dios. Alguien que no cree no es agradable delante de Dios, sino que es condenado. Y si tú hoy tomas la decisión de arrepentirte, ¿cuál es el pecado que te tiene esclavizado? Yo no sé si te han dicho a ti la verdadera libertad que Jesucristo vino a entregarnos, pero la libertad, jóvenes, hombres, maridos y mujeres que están aquí, la verdadera libertad que el Señor nos ha dado es ser libres del pecado. La verdadera libertad no es que tú y yo estemos hoy aquí, que tú estés aquí en un púlpito delante de mucha gente. Esa no es la libertad, porque yo puedo estar aquí hoy hablándoles, predicándoles la palabra y sin embargo hay pecado en mí oculto que solo Dios conozca y que sin embargo estoy esclavo a ello y sigo repitiéndolo. ¿Cuánta gente hoy es esclava de la murmuración? Que no puede controlar su lengua, que la avergüenza a Satanás, porque aquel que no es capaz de refrenar su lengua, nunca va a refrenar el cuerpo. La lengua es un fuego, un veneno mortal, con el que podemos dar vida, bendecir a muchos, o con la que podemos matar a alguien. ¿Saben? ¿Cuántas veces nosotros, el Espíritu Santo no nos confronta? Ya basta ya de murmurar, ya basta ya de andar quejándose. Ya basta ya de andar desobedeciendo, ya basta ya de andar razonando, de caminando viendo las cosas con lógica. Es tiempo ya, iglesia, de dar pasos de fe, de tomar decisiones en fe. Esto que no veo, aunque no lo veo, voy a seguir adelante porque creo que lo voy a ver, porque fiel es el que prometió. Es tiempo ya de creerle al Señor, es tiempo de arrepentirse. El Señor hoy está aquí llamando a la puerta del corazón para un verdadero arrepentimiento. El Señor hoy está aquí para darte verdadera libertad. Pero la pregunta es, ¿quieres ser tú libre? ¿Quieres ser tú libre del pecado que asedia tu vida? Porque tú en tu alma, en tu interior, quieres agradar a Dios. Quieres agradar a Dios, pero no puedes. Algo no te deja. Necesitas que Dios se acerque y que Dios entre en tu casa. Y que seas verdaderamente libre. Porque yo puedo orar por ti. Y te vas a casa y sigues hablando mal del pastor, sigues hablando mal de mí, si es que hablan mal de mí, y no lo sé, les amo igual si es así. Puedes seguir criticando al grupo de alabanza, seguir pensando en congregarte en otra iglesia porque crees que esta iglesia no hacen las cosas en orden, no hacen las cosas bien, porque aquel pastor no lleva la visión de Dios, porque aquel pastor no está bajo la cobertura divina. Yo no sé, pero si
Pero si es Dios el que se acerca a ti, si es Jesucristo el que te liberta, tú vas a ser verdaderamente libre. Porque yo no liberto a nadie. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es nuestro libertador? ¿Quién es nuestro libertador? Para concluir este mensaje, esta enseñanza, yo quisiera hacer un llamado. Quisiera hacer un llamado a aquellos que quieran buscar un verdadero arrepentimiento, porque quieran ser participantes y disfrutar de esa invitación que el Señor nos ha dado. Pónganse de pie. Hoy el Señor está aquí en este lugar. Yo te voy a invitar a que hoy, tu amigo y amiga que me has escuchado, y te voy a contar este testimonio para quizás empatizarme un poco contigo. No creas que yo soy muy santo por estar aquí, que yo soy más que tú. Aquí nadie es más que nadie. Había pecado en mi vida que, aunque yo me arrepentía y oraba delante de Dios, volví a hacerlo. ¿Y sabes qué? Un día tuve que hacer algo en concreto. Doblar mis rodillas, ayunar y llorar delante de Dios con llanto y lamento. Señor, no quiero más. No quiero seguir así. Señor, no quiero. Es que no quiero. Quiero agradarte, pero hago lo que no te agrada. ¿Y sabes qué? El Señor me hizo libre. Si no, no estuviera aquí yo hoy. Y el Señor puede hacer eso contigo también hoy. Porque si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos creen eso? Bueno, aquellos que quieran un verdadero arrepentimiento y ser restaurados por Dios, ser verdaderamente libres. Aquellos que digan hoy en su corazón, yo acepto la invitación de mi Señor. Les voy a invitar a que pasen aquí delante, por favor. Amén. Aquellos que quieran hoy aceptar la invitación del Señor, te ruego que si tú aceptas la invitación de Dios que el Señor te ofrece, pases aquí a este lugar y vamos a orar, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno. Cristo viene, iglesia. Cristo viene y hoy estás a tiempo. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Pero tú y yo hoy estamos a tiempo. Amén. Te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo, allí donde tú estás. Y si tú has entendido esta palabra, repite conmigo una oración sencilla y después van a orar por ti y el Espíritu Santo te va a ministrar. Di conmigo: Señor, yo acepto la invitación que tú me has hecho. Quiero arrepentirme de poner excusas. Te pido perdón, Dios, por no creer en lo que tú has dicho. Perdona, Señor, mi falta de fe. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Díselo. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Padre bendito, yo hoy, Señor, te doy gracias, Señor, por estas almas que están hoy aquí, Señor, por las que tú has derramado tu sangre, Señor. Dios mío, Señor, yo creo que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo. Señor, yo creo, Dios mío, Señor, que tú eres poderoso para sanar y para libertar, Señor.
que tú eres poderoso, Dios mío, para perdonar pecados, Dios mío. Señor, limpia, Señor. Pídele a Dios, límpiame. Basta ya de caminar en falta de santidad. Dile al Señor, límpiame. Haz en mí un corazón limpio. Levanta tu voz ahí delante de Dios y pídele al Señor. Él te invita hoy, iglesia. Él te invita hoy. Él te invita hoy. Acepta su invitación. Cuando levanto mis manos, no te excuses. No te excuses y créele al Señor. Créele a Dios. Créele al Señor. Una unción créele al Señor. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levante sus manos al cielo, hermanos, en esta noche. Levanto mis manos, aunque tengo mil problemas, aunque tenga mil problemas.